En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en nuestro recorrido litúrgico celebramos hoy una fiesta peculiar. A menudo honramos a los santos en el día que llamamos Dies Natalis, la conmemoración de su muerte en este mundo y su nacimiento para la eternidad. Con la diferencia de que también en honor a la Santísima Virgen celebramos el día de su natalicio para Gil, de su natividad, y también lo hacemos en honor a San Juan Bautista. Precisamente la fiesta más grande del Bautista es la de su nacimiento para este mundo, aquel que nuestro Señor dijo que era el mayor nacido de mujer, teniendo un segundo rango la de su degollación o su martirio a finales del mes de agosto. Y la fiesta de hoy conmemora un acontecimiento, el de la conversión del bienaventurado apóstol San Pablo. La figura del apóstol San Pablo nos resulta ciertamente muy familiar. Todos los domingos, casi todos los domingos, estamos acostumbrados a escuchar su predicación en la Santa Misa. Él nos habla, nos amonesta, nos insiste una y otra vez en las claves para tener una vida cristiana auténtica, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Pronto lo escucharemos en el tiempo de Septuagésima, cuando tenga ese peculiar domingo de Sexagésima dedicado de una manera especial a él, hasta el punto de que la misma colecta de la misa del día de Sexagésima tiene la mención del propio apóstol, cosa que no sucede en ningún otro domingo del año litúrgico. Y por eso realmente conocer la figura de San Pablo supone para nosotros descubrir cómo desde el principio de la andadura de la Iglesia, desde los primeros tiempos, surgieron verdaderamente personas carismáticas que, fascinadas por nuestro Señor Jesucristo, decidieron seguirlo con todos los dones, con todas las cualidades que podían tener y ponerlos al servicio de la fe, al servicio de la evangelización que tenían que desempeñar. Pero la fascinación que recibió San Pablo no es el fruto de una reflexión, de un avance, digamos, en su pensamiento acerca de una realidad que estaba surgiendo como era el cristianismo y que a lo mejor pues, le podía impresionar, como realmente causaba impresión entre los paganos, entre los mismos romanos, que decían, bueno, ¿y estos quiénes son que de repente ponen todo en común, se ayudan unos a otros? Y que su ejemplo era muy chocante porque los paganos vivían cada uno a lo suyo de forma individualista y egoísta. Y entonces ese impacto del cristianismo, de servir a los demás, de buscar el bien de los más necesitados, de ayudarse mutuamente, pues despertaba esa inquietud e incluso la atracción por imitar su ejemplo. No fue así en el caso de San Pablo. San Pablo era un fariseo, un fanático. Lo hemos visto el día del martirio de San Esteban, como él estaba allí contemplando desde la distancia donde habían dejado las vestiduras del mártir, cómo acababan con su vida, cómo lo apedreaban cuando era simplemente un jovencito. Se formó en una de las escuelas más radicales que había en aquel tiempo en Jerusalén. Tenía una gran preocupación por la pureza de su raza. Entonces, ese impacto del cristianismo lo va a recibir con una intolerancia rotunda, hasta el punto de que se convierte en un perseguidor de cristianos. Y así lo hemos escuchado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde empieza precisamente con ese
propósito de San Pablo, todavía llamado Saulo de Tarso, de ir a Damasco con unas cartas de recomendación de los sumos sacerdotes para traer cautivos a aquellos que tuviesen pues el riesgo de confesarse discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sucede ese acontecimiento que hoy celebramos. Camino de Damasco, el encuentro personal con nuestro Señor, con esa luz inmarcesible que le envuelve y que le pregunta: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí vemos realmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, su asimilación con la Iglesia, con la comunidad de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa simbiosis que se da entre el Maestro y los discípulos. San Pablo no perseguía a Jesús, se había muerto, había sido crucificado 5 años antes. Perseguía a los cristianos. Pero Jesucristo es perseguido en aquellos que sufren persecución a causa de la fe. Soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol contará en distintas ocasiones, en sus cartas, en sus epístolas, este acontecimiento que va a ser determinante de una forma absoluta en su vida. Habrá un antes y un después, hasta el punto de que el mismo apóstol, todo lo que era antes de esa vida, de ese encuentro con el Señor, lo va a considerar pérdida, lo va a considerar basura en comparación con el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con esa irrupción total que supondrá para Él. Y así esa ceguera transitoria se va a convertir en un camino de iluminación, que era precisamente la palabra que dieron en los primeros tiempos al bautismo, la iluminación, porque era verdaderamente dejarse iluminar por la luz de Dios. Hemos hablado tantas veces del simbolismo que tiene la luz en la Sagrada Liturgia y en todo lo que es las fases de la vida cristiana en general. Me gusta utilizar esa comparación de las iglesias románicas como nuestra experiencia en el camino de la fe. Cuando uno entra en una iglesia románica, parece que domina la oscuridad. Todo está en ese ambiente entenebrecido. Y sin embargo, según va avanzando hacia el ábside, hacia donde se encuentra el Cristo majestuoso y reinante en la cruz, va dejándose invadir esas pequeñas luces que entran por unos orificios casi insignificantes, hasta el momento de que ya en el ábside todo le envuelve en la claridad del misterio de Cristo. Bueno, pues esto es verdaderamente la vida cristiana. Tantas veces tenemos que transcurrir y avanzar en ese claro oscuro de la fe, de preguntarnos: no veo bien, no acabo de entender esta oscuridad que me invade, ¿por qué me sucede esto? Es el misterio de nuestra vida y de nuestra propia relación con el Señor, lo que dirán los místicos, la noche oscura del alma. Bueno, pues San Pablo tuvo ese camino de iluminación. Hemos escuchado cómo se le cayeron unas escamas de los ojos. Verdaderamente todos los aspectos que rodean la conversión de San Pablo tienen esa connotación de algo físico. No es un sueño, no es una imaginación, sino que realmente es algo que acontece físicamente. Se cae por tierra, se oye esa voz que los que le rodean pueden escuchar, pero no pueden ver a quien habla, esas escamas. Es decir, tiene todos unos detalles muy específicos que nos están diciendo: esto no es una ilusión del apóstol, porque fue algo contundente en su vida, algo que sucedió y que causó ese gran impacto y que para la Iglesia va a ser, sin duda, algo
fundamental en el cumplimiento de la palabra del Señor, de ir al mundo entero a llevar la buena noticia de salvación, porque va a ser, como dice la misma epístola, San Pablo, el instrumento elegido para ir a los pueblos gentiles, a aquellos que no habían oído hablar ni siquiera de la fe judía, y por tanto él será el apóstol de las gentes. Irá finalmente a Roma, donde recibirá el martirio. Y precisamente ahí tendrá a favor suyo el haber nacido en Tarso, que fue una ciudad romana importante, como un ambiente de encuentro entre el mundo oriental. Pensemos en el encuentro de Marco Antonio con Cleopatra en esta ciudad, y donde los emperadores habían abastecido pues, de soldados, de guarniciones que la protegieran. Su nacimiento en Tarso hará que, cuando sea el momento de su martirio, en vez de condenarlo a ser crucificado, como sucedió con el apóstol San Pedro o con San Andrés, él será decapitado, porque la crucifixión era uno de los tormentos más crueles e indignos, y ser decapitado, a pesar de ser condenado a muerte, suponía tener otro nivel dentro de la sociedad. Pues pensemos que el apóstol San Pablo realmente en este acontecimiento de la conversión se ve totalmente irrumpido por la gracia de Dios, una gracia que es tumbativa, que le supone un cambio radical, pero el apóstol colabora con la gracia de Dios. Él mismo dirá: la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, porque habrá esa mutua colaboración. Dios nuestro Señor quiere darnos a raudales su gracia divina. Nos la da por medio de los sacramentos, por medio del sacramento de la penitencia, donde recuperamos la amistad con Dios perdida por el pecado, por medio del sacramento de la Santísima Eucaristía. Pero tenemos también que poner de nuestra parte, tenemos que corresponder, que colaborar. El apóstol San Pablo nos deja ese ejemplo de entrega radical al servicio del Evangelio, a la causa de Jesucristo, que de repente se convertirá en su gran ganancia, en su mayor riqueza, en su mayor tesoro. Pues que el apóstol suscite en nosotros verdaderamente un deseo sincero y profundo de conversión al Señor, de colaboración con la gracia de Dios, de disponer en nuestra vida esa unidad con el misterio de Cristo, para poder decir con Él: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.